El niño que se fue con las hadas. Sheridan Le Fanu. Al este de la antigua ciudad de Limerick, a unas 10 millas irlandesas, corre un camino muy antiguo y estrecho al pie de las colinas de Slieveling. Entre aquellas rocas y hondonadas encontró refugio Sarsfield durante su audaz ataque a un convoy que transportaba los cañones y las municiones del rey William al ejército sitiador. El camino une la ruta de Limerick a Tipperary con el viejo camino de Limerick a Dublín, y a lo largo de casi 20 millas atraviesa pantanos y pastizales, colinas y hondonadas, aldeas de techos de pajas y castillos sin techo. Al bordear las montañas cubiertas de brezo, hay un tramo en el que el camino se vuelve extraordinariamente solitario. Durante más de 3 millas irlandesas, atraviesa una comarca desierta. A la izquierda, si se avanza hacia el norte, se extiende un vasto pantano negro, llano como un lago y bordeado de monte bajo. A la derecha, se alza la larga e irregular cadena de montañas, cubierta de brezo y surcada por franjas de roca gris que parecen los perfiles abruptos y desiguales de unas fortificaciones. Numerosas quebradas la hienden y se ensanchan aquí y allá hasta formar cañadas rocosas y arboladas que se abren al acercarse al camino. Durante varias millas, una estrecha franja de pastos ralos, donde pacían algunas ovejas y vacas dispersas, bordeaba aquel camino solitario. Al abrigo de una loma y de 2 o 3 grandes fresnos, se alzaba, no hace muchos años, la pequeña cabaña de techo de paja de una viuda llamada Mary Ryan. La viuda era pobre, aún en aquella tierra de pobreza. El techo de paja había adquirido ese tono gris y esos contornos hundidos que revelan el desgaste de la lluvia y el sol sobre un refugio tan precario. Sin embargo, por muchos peligros que la amenazaran, contra uno de ellos estaba bien protegida gracias a la precaución de generaciones pasadas. Alrededor de la cabaña crecían media docena de cervales, o fresnos de montaña como allí los llaman, árboles enemigos de las brujas. 2 herraduras estaban clavadas en las tablas desgastadas de la puerta, y sobre el dintel y a lo largo del techo de paja crecían exuberantes matas de siempreviva, antiguo remedio para muchas dolencias y defensa contra las maquinaciones del maligno. Al bajar el escalón de la entrada, cuando los ojos se acostumbraban al claroscuro del interior, se distinguían un rosario y un frasco de agua bendita colgados a la cabecera de la cama de la viuda, bajo el dosel de madera. No faltaban, pues, defensas contra la irrupción de aquel poder maligno y sobrenatural. La silueta de Lisnaboura recordaba sin cesar a la familia que aquel poder se hallaba cerca. Era una apartada colina frecuentada por la buena gente, como se llama eufemísticamente a las hadas. Su cima, de extraña forma abovedada, se alzaba a menos de media milla y parecía una fortificación avanzada de la larga cadena montañosa que pasaba junto a ella. Era la época en que caen las hojas. Un atardecer de otoño proyectaba la sombra cada vez más larga de la embrujada Lisnaboura sobre las laderas ondulantes de Slieveling, justo frente a la solitaria cabaña. Los pájaros cantaban entre las ramas cada vez más desnudas de los melancólicos fresnos que crecían junto al camino, delante de la puerta. Los 3 hijos menores de la viuda jugaban allí, y sus voces se mezclaban con el canto vespertino de las aves. La hermana mayor, Nell, estaba dentro de la casa, como decían ellos, cuidando las papas que hervían para la cena. Su madre había bajado al pantano para traer a la espalda un canasto de turba. Era, o al menos había sido, una costumbre caritativa que las familias más acomodadas, al cortar la turba y apilarla en el pantano, dejaran una pila más pequeña para los pobres, de la que podían servirse mientras durase. Si la costumbre aún no ha caído en desuso, ojalá perdure por mucho tiempo. Gracias a aquella generosidad, durante los meses de invierno seguía hirviendo la olla de las papas y se mantenía encendido un hogar que de otro modo
habría estado bastante frío. Moll Ryan subió con esfuerzo por el empinado Boherin, el estrecho sendero flanqueado por espinos y zarzas. Encorvada bajo el peso de la carga, entró en la cabaña, donde su hija Neil, de cabello oscuro, salió a recibirla y le quitó el canasto. Moll Ryan lanzó un suspiro de alivio, miró a su alrededor y mientras se secaba la frente, exclamó: ¡Ay, Virgen! Estoy rendida. Dios la bendiga. ¿Y dónde están las criaturas, Neil? Jugando afuera en el camino, madre. ¿No los viste cuando venías subiendo? No, no había nadie delante de mí en el camino, respondió inquieta. Ni un alma, Neil. ¿Por qué no los vigilaste? Bueno, estarán jugando en el corral o habrán dado la vuelta por detrás de la casa. ¿Quieres que los llame para que entren? Hazlo, buena muchacha, en nombre de Dios. Mira, las gallinas ya están volviendo, y el sol acababa de ocultarse sobre Knockdowla cuando yo venía subiendo. Neil, alta y de cabello oscuro, salió corriendo. De pie en el camino miró a un lado y a otro, pero no vio rastro de sus dos hermanos pequeños, Con y Bill, ni de su hermanita Peg. Los llamó, pero no llegó respuesta alguna desde el pequeño corral cercado por arbustos dispersos. Aguzó el oído. Ya no se oían sus voces. Cruzó el portillo y corrió detrás de la casa, pero allí todo estaba silencioso y desierto. Miró hacia el pantano hasta donde alcanzaba la vista, pero no aparecieron. Volvió a escuchar en vano. Al principio se había sentido enojada. Ahora la invadió una sensación muy distinta y palideció. Con un vago presentimiento, volvió los ojos hacia la loma cubierta de brezo de Lisnaboura, que se teñía de un púrpura cada vez más oscuro contra el cielo encendido del ocaso. Escuchó de nuevo, con el corazón encogido, y solo oyó los últimos gorjeos y silbidos de los pájaros entre los arbustos cercanos. ¿Cuántas historias había escuchado junto al fuego durante el invierno sobre niños robados por las hadas al anochecer en lugares solitarios? Sabía que aquel temor atormentaba a su madre. En toda la comarca, nadie reunía a su pequeña prole tan temprano como aquella viuda asustada. Ni había puerta en las 7 parroquias que se atrancara antes. Como todos los jóvenes de la región, Neil temía a aquellos seres arteros y terribles. En su caso, sin embargo, el miedo era aún mayor. Los temores de su madre se le habían contagiado y habían redoblado los suyos. Contemplaba Lisnaboura paralizada por el miedo. Se santiguaba una y otra vez y murmuraba plegaria tras plegaria. La voz de su madre, que la llamaba a gritos desde el camino, la sacó de su trance. Neil respondió y corrió hasta el frente de la cabaña donde la encontró de pie. ¿Dónde se habrán metido esas criaturas? ¿No viste ni rastro de ellos?, exclamó la señora Ryan cuando la muchacha cruzó el portillo. Vamos, madre, solo habrán bajado un poco por el camino. En cualquier momento los veremos volver. Son como cabras trepando por aquí y corriendo por allá. Si los tuviera ahora entre mis manos, ya verían la paliza que les daba. Que el Señor te perdone, Neil. Los niños han desaparecido. Se los llevaron. No hay un alma cerca y el padre Tom está a 3 millas. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién podrá ayudarnos esta noche? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Las criaturas han desaparecido. Calla, madre, tranquilízate. ¿No los ves venir? Entonces gritó en tono amenazante. Agitó un brazo e hizo señas a los niños que aparecían por el camino. A poca distancia, este formaba una ligera depresión que los había ocultado. Venían desde el oeste, en dirección de la temida colina de Lisnaboura. Pero solo venían 2, y la pequeña lloraba. Su madre y su hermana se apresuraron a su encuentro más alarmadas que nunca. ¿Dónde está Billy? ¿Dónde está?, gritó la madre casi sin aliento en cuanto pudo hacerse oír. Se fue, se lo llevaron, pero dijeron que regresaría, respondió Con, el pequeño de cabello castaño oscuro.
Se fue con las señoras elegantes, sollozó la pequeña. ¿Qué señoras? ¿A dónde? Oh, Leum, tesoro mío. Cariño, ¿así que te has ido al fin? ¿Dónde está? ¿Quién se lo llevó? ¿De qué señoras hablan? ¿Por dónde se fue? Gritó fuera de sí. No vi por dónde se fue, madre. Parecía que iba hacia Lisnaboura. Con un grito, la mujer enloquecida de angustia echó a correr sola hacia la colina, dando palmadas con desesperación y llamando a voces a su hijo perdido. Despavorida, Neil no se atrevió a seguirla. La vio alejarse y rompió a llorar, mientras los otros niños se sumaban con chillidos cada vez más agudos. El crepúsculo se hacía más profundo. Hacía mucho que deberían estar encerrados y a salvo en la cabaña. Neil hizo entrar a los pequeños y los sentó junto al fuego de la turba. Ella permaneció en la puerta abierta, esperando con gran temor el regreso de su madre. Al cabo de mucho tiempo la vieron volver. Entró, se sentó junto al fuego y lloró como si fuera a partírsele el corazón. ¿Pongo la tranca, madre?, preguntó Neil. Sí, ponla. Bastante he perdido esta noche para que, por dejar la puerta abierta, se me vaya alguno más. Pero antes échate unas gotas de agua bendita, corazón mío, y tráemela para que pueda rociarme yo y rociar también a las criaturas. No entiendo cómo pudiste olvidarlo, Neil, ni dejar salir a los niños tan cerca del anochecer. Ven, siéntate en mi regazo, tesoro mío. Ven conmigo, cariño, y abrázame fuerte en nombre de Dios. Yo los abrazaré a todos para que nadie pueda arrebatármelos. Ahora cuéntenme qué vieron, que el Señor nos libre de todo mal. ¿Cómo ocurrió y quiénes estaban allí? Una vez atrancada la puerta, los dos niños trataron de contar la extraña historia. Hablaban a la vez, se interrumpían entre sí, y su madre los interrumpía a cada momento. Será mejor que yo la relate de manera ordenada y con mis propias palabras. Como ya he dicho, los tres hijos de la viuda Ryan jugaban en el viejo y estrecho camino frente a la puerta. El pequeño Bill, o Leum, tenía unos 5 años, cabello dorado y grandes ojos azules. Era un niño muy bonito, de tez clara y saludable, y tenía esa mirada de sincera sencillez que rara vez se encuentra en los niños de ciudad de su edad. Su hermanita Peg era cerca de 1 año mayor que él, y Con algo más de 1 año mayor que ella. Los tres formaban el pequeño grupo. Bajo los grandes y viejos fresnos, cuyas últimas hojas caían a sus pies, los niños jugaban a la luz de un atardecer de octubre. Reían y alborotaban con la alegría de los niños del campo, vueltos hacia el oeste y hacia la legendaria colina de Lisnaboura. De pronto una voz estridente gritó detrás de ellos y les ordenó que se apartaran. Al volverse vieron algo que jamás habían contemplado: un carruaje tirado por 4 caballos que piafaban y resoplaban de impaciencia como si acabaran de detenerse. Los niños estaban casi bajo sus cascos y corrieron al lado del camino más cercano a la puerta de su casa. El carruaje, con todos sus accesorios, era anticuado y suntuoso. Para aquellos niños, que nunca habían visto nada más elegante que un carro de turba, y en una ocasión una vieja calesa procedente de Killaloe, el espectáculo resultaba deslumbrante. Era el esplendor de otros tiempos. Los arneses y los jaeces eran escarlata, y resplandecían de oro. Los caballos, enormes y blancos como la nieve, tenían grandes crines que al agitarse en el aire parecían flotar y alargarse o acortarse como si fueran de humo. Sus largas colas estaban recogidas con lazos de anchas cintas escarlata y doradas. El coche refulgía de colores, recubierto de oro y adornado con blasones. En la parte trasera iban lacayos de vistosas libreas y tricornios iguales al del cochero, aunque éste llevaba además una gran peluca como la de un juez. Todos tenían el cabello encrespado y empolvado, y por la espalda les caía una coleta larga y gruesa rematada con un lazo.
Los sirvientes eran diminutos y resultaban grotescamente pequeños junto a los enormes caballos. Tenían facciones afiladas y cetrinas, ojos pequeños, inquietos y ardientes, y rostros tan llenos de astucia y malicia que los niños se estremecieron de miedo. Bajo el tricornio, el pequeño cochero fruncía el ceño y mostraba sus blancos colmillos. Sus ojos, como diminutas cuentas encendidas, le temblaban de furia en las órbitas mientras hacía girar el látigo sobre las cabezas de los niños. A la luz del atardecer, la correa parecía un trazo de fuego y sonaba como el grito de una legión de Filapouex en el aire. «¡Han hecho detenerse a la princesa en pleno camino!», chilló el cochero con una voz aguda y penetrante. «¡Han hecho detenerse a la princesa en pleno camino!», repitió con voz aflautada cada uno de los lacayos, volviéndose por turnos para mirar ceñudos a los niños y rechinando sus afilados dientes. Los niños estaban tan aterrados que solo podían mirarlos boquiabiertos, pálidos de espanto. Entonces una voz muy dulce surgió de la ventanilla abierta del carruaje, los tranquilizó y puso fin al ataque de los lacayos. Una señora hermosa y de aspecto muy distinguido les sonreía desde la ventanilla. La extraña luz de aquella sonrisa los cautivó a todos. «El niño de cabello dorado, me parece», dijo la señora fijando sus grandes ojos de una claridad maravillosa en el pequeño León. Los costados del carruaje eran casi enteramente de vidrio en la parte superior, de modo que los niños pudieron ver a otra mujer en el interior, que les resultó mucho menos agradable. Era una mujer negra, de cuello extraordinariamente largo, alrededor del cual llevaba muchas sartas de cuentas grandes y de distintos colores. Llevaba en la cabeza una especie de turbante de seda, listado con todos los colores del arco iris, en el que había prendida una estrella dorada. Aquella mujer negra tenía un rostro casi tan descarnado como una calavera, pómulos altos y enormes ojos saltones. Mientras miraba por encima del hombro de la hermosa señora y le susurraba algo al oído, el blanco de sus ojos y su ancha hilera de dientes contrastaban vivamente con su piel. «Sí, el niño de cabello dorado, me parece», repitió la señora. Su voz sonó en los oídos de los niños tan dulce como una campanilla de plata, y su sonrisa los hechizó como la luz de una lámpara encantada. Se inclinó por la ventanilla y contempló con inefable cariño al niño de cabello dorado y grandes ojos azules. Billy alzó la mirada y le devolvió la sonrisa, maravillado y enternecido. Cuando la dama extendió hacia él los brazos cubiertos de joyas, el niño levantó sus manitas. Los otros no supieron cómo llegaron a tocarse. «Ven a darme un beso, cariño», dijo ella y lo alzó. Billy pareció elevarse entre sus menudos dedos, ligero como una pluma. La dama lo sentó en su regazo y lo cubrió de besos. Lejos de asustarse, los otros niños habrían dado cualquier cosa por cambiar de lugar con su afortunado hermanito. Solo había algo que les desagradaba y los inquietaba. La mujer negra que seguía de pie, inclinada hacia adelante dentro del carruaje. Se llevó a los labios el rico pañuelo de seda y oro que sostenía entre los dedos, y pareció meterse en la enorme boca una buena parte de él, pliegue tras pliegue, como si quisiera ahogar la risa que la sacudía. Temblaba y se estremecía, al parecer, de regocijo contenido, pero sus ojos, que permanecían al descubierto, mostraban una furia que nunca habían visto. Pero la señora era tan hermosa que los niños prefirieron mirarla a ella. Siguió acariciando y besando al pequeño que tenía en el regazo. Luego sonrió a los otros y alzó entre los dedos una gran manzana de piel parduzca. El carruaje comenzó a avanzar lentamente, y con un movimiento de cabeza los invitaba a tomar la fruta. La dejó caer por la ventanilla. La manzana rodó junto a las ruedas y los niños corrieron tras ella. Entonces la dama dejó caer otra y luego otra.
Siempre ocurría lo mismo. Cuando alguno estaba a punto de atrapar la manzana, ésta se escurría dentro de un hoyo o terminaba en una zanja. Al levantar la vista, veían que la dama ya arrojaba otra desde la ventanilla y la persecución volvía a empezar. Sin darse cuenta de cuánto se habían alejado, llegaron al antiguo cruce del camino que conduce a Olney. Allí, los cascos de los caballos y las ruedas del carruaje levantaron una prodigiosa polvareda. Uno de esos remolinos que incluso en el día más calmo alzan el polvo en forma de columna, envolvió por un instante a los niños y siguió girando hacia Lisnaboura. Les pareció que el carruaje avanzaba en su centro, pero de pronto el remolino se deshizo. Las briznas de paja y las hojas flotaron hasta el suelo. El polvo se dispersó y los caballos blancos, los lacayos, el carruaje dorado, la señora y su hermanito de cabello dorado habían desaparecido. En ese mismo instante, el borde superior del sol poniente se ocultó tras la colina de Knockdowla y cayó el crepúsculo. Los niños sintieron el cambio como una sacudida. La cumbre redondeada de Lisnaboura, que ahora se alzaba muy cerca sobre ellos, les infundó un miedo nuevo. Gritaron el nombre de su hermano, pero sus voces se perdieron en el aire desierto. Al mismo tiempo creyeron oír muy cerca una voz hueca que decía: «Vuelvan a casa». Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. Presos de miedo se tomaron de la mano y echaron a correr hacia casa tan rápido como pudieron. La pequeña lloraba desconsoladamente, y el niño estaba blanco como la ceniza. Así regresaron para contar, como ya hemos visto, su extraña historia. Molly Ryan no volvió a ver a su hijo querido. Sus antiguos compañeros de juego, sin embargo, aún alcanzaron a ver algo del niño desaparecido. A veces, cuando su madre salía a ganar unas monedas en la siega, y Nelly lavaba las papas para la comida o golpeaba la ropa contra las piedras del arroyo que corría por la hondonada cercana, veían el bonito rostro de Billy asomarse con picardía por la puerta y sonreírles en silencio. Corrían a abrazarlo entre gritos de alegría, pero él retrocedía sin perder su sonrisa traviesa. Cuando los niños salían a la luz del día, ya había desaparecido y no quedaba rastro de él. Aquello sucedió a menudo, aunque las circunstancias de la visita variaban un poco. A veces se asomaba durante más tiempo, otras solo un instante. En ocasiones introducía una manita y, doblando un dedo, les hacía señas para que lo siguieran. Pero siempre sonreía con la misma picardía y permanecía callado, como si estuviera en guardia, y siempre había desaparecido cuando llegaban a la puerta. Poco a poco las visitas se hicieron cada vez menos frecuentes. Al cabo de unos 8 meses cesaron por completo, y el pequeño Billy, perdido para siempre, pasó a ocupar en sus recuerdos un lugar entre los muertos. Una mañana de invierno, casi 1 año y medio después de su desaparición, la madre salió hacia Limerick poco después del canto del gallo para vender unas aves en el mercado. Al clarear el día, la pequeña yacía junto a su hermana mayor, que dormía profundamente, cuando oyó levantarse con suavidad el pestillo. Vio entrar a Billy y cerrar con cuidado la puerta tras de sí. Había luz suficiente para advertir que estaba descalzo y vestido con harapos, pálido y famélico. Fue directamente al fuego, se acurrucó junto a las brasas de turba y se frotó despacio las manos. Parecía tiritar mientras juntaba los trozos que aún ardían sin llama. La pequeña se aferró aterrada a su hermana y le susurró: «Despierta, Nelly, despierta. Billy ha vuelto». Neil siguió durmiendo profundamente. El pequeño, que mantenía las manos extendidas sobre las brasas, se volvió hacia la cama y miró en aquella dirección con miedo, según le pareció a la niña. El resplandor del fuego se reflejó en su mejilla enjuta. Billy se levantó y se dirigió rápidamente hacia la puerta,
de puntillas y sin hacer ruido. Salió tan sigilosamente como había entrado. Después de aquello, ninguno de sus familiares volvió a ver al pequeño. Los doctores de hadas, como llamaban a quienes se ocupaban de lo sobrenatural y eran requeridos en casos semejantes, hicieron cuanto pudieron, pero en vano. El padre Tom acudió y recurrió a ritos más santos, pero tampoco obtuvo resultado. Así, el pequeño Billy quedó muerto para su madre, su hermano y sus hermanas, aunque ninguna tumba lo recibió. Otros seres queridos descansaban en tierra consagrada, en el antiguo cementerio de Abington. Una lápida señalaba el lugar donde la familia podía arrodillarse y elevar una afectuosa plegaria por la paz del alma del difunto, pero ninguna señal indicaba dónde se ocultaba Billy a los ojos de quienes lo amaban, a menos que esa señal fuera la vieja colina de Lisnaboura, cuya larga sombra se proyectaba al atardecer frente a la puerta de la cabaña. Años después, blanca y vaporosa bajo la luz de la luna, aquella colina atraería la mirada de su hermano cuando regresara de una feria o del mercado, y le arrancaría un suspiro y una oración por el hermanito que había perdido tanto tiempo atrás, y al que jamás volvería a ver.